Buenos días y bienvenidos nuevamente a su programa Judaísmo Hoy con la Leder Quemaya, que hoy nos está escuchando ahí atrás en el background y que a lo mejor nos acompaña y a lo mejor no, ya veremos qué sucede. Mientras tanto, nosotros podemos aquí empezar. Está con nosotros acá Isaac, ¿verdad? Sí, acá andamos si quieres. Acá está, sí, sí, es que no veo el nombre, nada más dice Voces Hispanas. Voces Hispanas, esto es Judaísmo Hoy. Eh, ¿Y de en qué nos vas a poner al corriente hoy, Isaac? A ver, dos cosas importantes. La primera, tuvimos el gusto de presentar junto con la gente de Voces Hispanas, mejor dicho, ellos armaron con los Voces Hispanas, perdón, con los de The Voice of the Silence, ¿sí? Con Samantha Rodríguez y Jessica Lepe, tuvimos un evento presencial, ¿sí? Donde se presentó el documental de Lily Koppel por primera vez en México en un escenario, por decirlo así, y se presentó en el Centro de Documentación de la Comunidad Judía de México, un espacio ideal para esto, el CEDIJUM, con la participación del embajador de Checoslovaquia, porque Lili y la historia de Lili es sobre los judíos de Checoslovaquia, donde la mayor parte fueron exterminados de ahí o fueron enviados a campos de concentración, y de la comunidad regresaron alrededor de solamente 3,000 personas sobrevivieron de toda la comunidad en Checoslovaquia en esta zona. Entonces, este documental cuenta la vida de Lily Koppel, ¿sí? Que es una sobreviviente de Terezín, y va contando todo y va haciendo referencia a toda la vida de los judíos de Checoslovaquia. Esto surgió, el documental surgió en Ecuador, lo hizo un productor en Ecuador, junto con también, dentro de las que están ahí, Samantha Rodríguez, dentro de la producción, dentro de la elaboración, y sale a partir de un pedido de la Embajada de Israel en Ecuador, para tratar de neutralizar diferentes comentarios y cosas que había sobre Israel, sobre el mundo judío, sobre un antisemitismo. Contratan o llaman a Alejandro, que es Alejandro, y Alejandro se encarga de buscar historias que puedan ser conmovedoras, y descubren que hay una sobreviviente del Holocausto que vive en Costa Rica, que tiene que ver con Ecuador, que llegó a Ecuador, luego a Costa Rica, que es esta señora Lily Koppel, y su hijo y todo. Y entonces deciden hacer el documental, deciden hacer una película, en lo que la película se les viene encima lo que es la pandemia, y no pudieron hacer lo que es juntar los fondos para la película. Emiten mientras iba a decir corto, pero dura 42 minutos realmente, esta película, y por primera vez lo presentamos en México junto con Diario Judío, junto con la organización Pastores que Aman y Apoyan Nación, junto con los pastores de Calacoaya, el pastor Gilberto Rocha, la Embajada de Israel y por supuesto el CEDIJUM. Con la participación estuvieron representantes de la Embajada de Austria, y estuvo el embajador de Checoslovaquia. Todos ellos tuvieron la oportunidad de hablar, referirse tanto a la labor de The Voice of the Silence, que es una parte también dentro de Diario Judío, y que han hecho un impresionante trabajo, ¿sí? En estos días, además, con 2 presentaciones en vivo, y habló el embajador de Israel, el embajador de Checoslovaquia, habló la gente del CEDIJUM, ¿sí? Todos agradeciendo y todos dando la importancia de lo que tiene, seguir recordando a estos sobrevivientes y sus historias. La película es algo diferente porque es ella la que va narrando, intercalando además su vida, su amor que tuvo con una persona, y que aún en el campo de concentración y todo no acabó, se volvieron a encontrar, y todo lo que sucedió. Entonces, siendo una historia romántica, siendo una historia de terror, porque no deja de ser lo que es el Holocausto y todo lo que sucedió, y con escenas bastante duras dentro de este documental. Eso fue lo que se presentó esta semana, eso. También con The Voice of the Silence, justamente se está llevando a cabo en México ahorita la Feria Internacional del Libro en Coyoacán, la FILCO. Y el sábado pasado fuimos invitados a estar ahí, y nos tocó el gusto de escuchar diferentes ponencias y ver que además fue una tarde, curiosamente en sábado, una tarde muy judía. Empezando con un homenaje a Frida Kahlo, ¿sí? Donde además le hicieron una escultura de cerillos, ¿sí? Más de 2,700 cerillos, me parece,
para hacer este cuadro en honor a Frida Kahlo, ¿sí? Después tocó una vieja conocida nuestra, ¿sí? Ethel Krause, ¿sí? Que nos manda saludos, que hay que continuar lo que empezamos a platicar, Daniel, con ella, ¿sí? Con su libro Samovar. Recordarás que quedamos pendientes, ya conocimos a una de sus hijas, ya platicamos con ella, ya tenemos su teléfono y hay que darle continuidad a todas las memorias y a todo lo que platicamos en aquella ocasión en esa entrevista con Ethel Krause, que la pueden escuchar en Diario Judío y en Voces Hispanas. Ella presentó su libro. Posteriormente, Gabriela Riveros presentó el libro Olvidarás el fuego, ¿sí? Que habla de los judíos que llegaron de España y toda la historia de estos judíos bajo la Inquisición. La presentó junto con el historiador Luis Huitrón. Y estoy hablando que esto fue en la Te estás cortando. ¿Mandé? Bueno, eso. Se te está cortando la voz. Nada más a ti o a los demás, no sé si los demás me están escuchando bien, pero bueno, fue en el centro Zócalo de Coyoacán, donde lógicamente el 99.99% de los asistentes no eran del mundo judío y estaban sumamente metidos en esto. Se habló, entonces se presentó este libro que habla muy en especial además de la Inquisición, de todo lo que sucedió con los judíos y con la familia Carvajal, ¿sí? Posteriormente también estuvo un encuentro entre varias mujeres donde estuvo Ethel Krause, donde estuvo Tamara Trotner, otra vez hablando de la importancia de las mujeres en la literatura y lo que han generado y todo esto, y otra vez con gran influencia de escritoras judías. Y para cerrar esa tarde muy judía, tuvimos la presencia de Mónica Castellanos, que también ya la hemos tenido en Diario Judío, que ella escribió un libro y una historia, una novela basada en la historia de Gilberto Bosques. En el panel que formaron estuvo integrado por Mónica Castellanos, lógicamente. Ella escribió el libro Aquellas horas que nos robaron. Estuvo Mónica Castellanos, estuvo un sobrino de Gilberto Bosques, que además ha hecho mucha investigación en historia, en especial en los refugiados españoles. Estuvo otra persona de la comunidad judía, Bodek, sí, Claudia Bodek, que su familia llegó gracias a Gilberto Bosques por dos áreas, una por ser judíos y otra por ser refugiados españoles. Y estuvieron Samantha Rodríguez y Jessica Lépez como conductoras de este segmento, hablando otra vez de la importancia que tuvo Gilberto Bosques para rescatar estas vidas, tanto de judíos como de una gran cantidad de refugiados españoles que llegaron a México gracias a estas visas y a la labor que realizó en esta novela que va contando Mónica Castellanos. Entonces fue muy curioso que un sábado en la tarde en la Feria Internacional del Libro de Coyoacán, sin mayor relación, porque además cayó preguntando a las organizaciones, a los organizadores, fue muy fortuito porque estaban buscando escritoras mujeres, ¿sí? De novelas históricas, alguna cosa, y curiosamente todas ellas tuvieron que ver con el mundo judío en esta, digamos, tarde en la Feria Internacional del Libro de Coyoacán. Si quieren oír todas estas presentaciones, los dos eventos y todo, lo pueden ver en los videos y en los artículos en Diario Judío. Ahí está todo eso, Daniel. No sé si tengas alguna pregunta de estos dos eventos. Lógicamente de política de Israel no vamos a hablar, aunque esta semana se dio algo porque puede ser importante, pero por lo menos sucedieron varias cosas el domingo al lunes en Israel, y se siguen dando estos días y no van a parar, y veremos qué sucede. Por lo menos habrá un... Espérame. ¿Por qué no vamos a hablar de lo que estás hablando? Porque supongo que íbamos a hablar de otros temas, pero puedo comentar un poquito porque nos tocó estar por ahí, ver algunas de toda la situación, y sí, pues comentamos que el domingo el sábado en la noche, sí, a ver, sí. Bueno, sábado en la noche pasado, el ministro de Defensa de Israel salió a hacer un discurso en una de las manifestaciones, dio un discurso, es galán, en el que él mencionaba que le pedía al primer ministro y al gobierno que aplazaran las discusiones sobre la reforma judicial hasta por lo menos después del Día de la Independencia, o sea, de Yom Ha'atzmaut, por cuestiones de seguridad, de control, de manejo
porque se estaba desquiciando toda la situación, había mucho y había que controlar un poquito todo esto. No fue muy bien recibido la solicitud de él. No, ojo, no pidió que se suspenda, no pidió que se anule, no, pidió que tenga una pausa de unas semanas en lo que pasan todas estas festividades, que es la Pascua judía, que es el día del Holocausto, que es el día en recordación de los soldados caídos en las guerras y de las víctimas del terrorismo, y el día de la independencia. Él solicitó estos tiempos, diga, no se discute, no se va a hablar y listo. No fue muy bien visto por el primer ministro Benjamín Netanyahu, que ordenó y retiró de su cargo, o sea, despidió al ministro de Defensa porque no le parecieron sus comentarios. O sea, una actitud que en Israel, y yo creo que en todo el mundo, porque también hubo repercusiones mundiales, lo tomaron como una actitud muy autoritaria, muy típica de todos estos líderes populistas y autoritarios que dijeron, no me gusta más, ¿no? Y se desató en Israel, primero, una manifestación todavía más Lealtad, grande. no capacidad. ¿Perdón? Lealtad, no capacidad. Bueno, Daniel, ese es, cada uno lo evalúa, ¿no? Pero la realidad es que no les gustó, no se vio ninguna razón, como tú dices, por capacidad, sino quedó muy claro que era porque no les gustó lo que había dicho. Entonces, de domingo a lunes, esto sucedió el sábado, el domingo Netanyahu lo despide y se desatan el domingo en la tarde, noche y el lunes, diferentes manifestaciones en Israel. El lunes en la mañana, lo que sería el sindicato de trabajo más grande de Israel, decide entrar en huelga. O sea, curiosamente cantan el Atikva, el himno de Israel, y a partir de ese momento entran en una huelga. ¿Qué implica una huelga de este ministerio? Implica transportes, ¿sí? Todas las líneas aéreas israelíes no pueden volar, no puede funcionar el aeropuerto, no hay, muchos camiones se detienen, las embajadas de Israel, algunas tienen que cerrar o anuncian que cierran porque se unen a la huelga, porque sus trabajadores son parte de este sindicato, trabajadores de hospitales, y se hace una paralización enorme. Iba a decir casi completa, pero no es cierto, en Israel. La gente sale a las calles, los camiones no pueden circular. Eso fue en la mañana del lunes. Para el lunes en la tarde, ¿sí? Vuelve a salir, cuando todo estaba y la gente no podían volar vuelos desde el aeropuerto o aterrizar, y era todo, aterrizan algunos porque no hay de otra y los permiten llegar, y todo el caos. La gente está en las calles, los camiones no pueden circular porque la gente está tapando todas las vías. Sale Netanyahu a decir que por buena onda, digo, y por la estabilidad del país, suspende, no la reforma, suspende temporalmente los diálogos, la votación o las cosas en el Parlamento hasta después de la Pascua judía, el Pesach, y posiblemente hasta Yom Ha'atzmaut, en lo que además, ¿sí? Suceden dos cosas importantes. Le promete a uno de sus aliados, ¿sí? No oficialmente, pero muy oficialmente, a Ben-Gvir, que es bastante extremista religioso, ortodoxo, radical, etcétera, etcétera, le promete crear una Guardia Nacional bajo sus órdenes, encargada de, pues no sabemos, pero su Guardia Nacional, o sea, su ejército privado dentro de esto. Ben-Gvir es el ministro de seguridad en el país. Ojo, con muchas, es de los que más impulsan la reforma, porque como es muy extremista, muy religioso, quieren pasar muchas leyes Isaac, religiosas. Dime, Daniel. Daniel. Creo que se trabó. ¿Quién se trabó? Mejor lo que Daniel. habría que Ahí subrayar está. Sí. es que en Israel no hay Guardia Nacional. No. Igual que en otros países populistas, decidió Netanyahu que hay que crear una Guardia Nacional para la tranquilidad y la seguridad del país, o sea, de él nuevamente. Exacto. Bueno, aquí no es una Guardia Nacional, sino es una Guardia Especial, Daniel, porque no involucra a todo el país. Es muy extraña lo que se quiere crear, porque Así está el ejército y está la policía. ¿Vale? Así empezó en México la Guardia Nacional. Esta es parte de la idea, Daniel. Pero bueno, esa fue la primera decisión, que no es oficial, pero todo el mundo habla que va a ser como la negociación con Ben-Gvir, porque
Gvir había pedido que se pase la reforma en un mes o se sale de la coalición. Bueno, otros dicen que 2 meses, otros dicen que 3, no importa. Él amenazó que o pasa la reforma o se sale de la coalición. Ojo, si se sale de la coalición, casi implica que cae el gobierno. Lo cual tampoco da ninguna garantía, porque si se cae el gobierno y se vuelven a ir a elecciones, va a suceder exactamente lo mismo y se van a dar las mismas alianzas. A lo mejor votos más, votos menos. Isaac, a lo mejor tú nos puedes ilustrar por qué, si todos están tan a disgusto o aparentemente tan a disgusto con lo que hace Netanyahu, ¿por qué sigue él ganando todas las elecciones? Daniel, no están todos tan a disgusto. La manifestación implica 600,000 personas, Daniel. Israel es un país de 9 millones de habitantes. Entonces no es una mayoría, o sea, hay un gran sector, mucha gente que está en contra y que todo esto. Segundo, Netanyahu no gana con la mayoría de la gente, Daniel. Como no ganó hace tiempo, o sea, el gobierno de Israel permite cosas extrañas. El gobierno anterior a Netanyahu fue Bennett, que tuvo únicamente, si no me equivoco, el 3% del voto de la gente y llegó a ser el primer ministro. Entonces, ¿por qué llegan? Porque es muy habilidoso haciendo negociaciones, porque el lado del... En Israel no existe realmente, hay una derecha y una izquierda, pero no es una discusión de economía. No es una izquierda que discuten políticas económicas sobre cómo funcionar el país, si es socialismo o es cualquier otra cosa. Israel es bastante sentido hacia la derecha en todo lo que es parte económica, pero las discusiones centrales son, uno, el conflicto árabe, que diga Israel-Palestino y el trato con los israelíes y los territorios administrados, ocupados, manejados, parte de Israel, esos son 2 de los puntos importantes. Y el tercer punto, el factor religioso, donde hay un bloque religioso que cualquiera que es religioso, ¿sí?, de los partidos está en ese bloque, y un bloque que es menos religioso en eso, ¿no? Entonces, son tus 2 bloques y esas son las coaliciones que se van dando, donde los partidos chicos, como el de Ben-Gvir, o en su momento el de Bennett, o algunos otros, son los que toman el poder. Hay 3 partidos, que es el de Gantz, el de Lapid y el de Netanyahu, que son los que ocupan más, que tienen más votos, pero son las coaliciones las que deciden quiénes. No implica en especial que la gente haya votado más. Ojo, si la gente votó más por Netanyahu, ocupó mayor cantidad de escaños, o sea, de sillas en el Parlamento, ¿sí?, eso le dio la facilidad de llegar a 60 lugares. Pero no quiere decir que todo el país y que vuelva a quedar. No es una elección como en México, que votas por el presidente. Y el que más votos tenga, bueno, en México podría ganar con el 30% si todo el mundo vota por él. O sea, si el 30% de la gente y nadie vota por los otros, el presidente puede ganar. No tiene que ser una mayoría calificada, tiene que ser... Y es como ganó. Bueno, así es como ganó. Una tercera parte del país votó por él en México, otra tercera parte no votó por nadie, y una poco menos de la tercera parte votó en contra de él y ganó. Exacto. Entonces, así es como en se da México esto, gana, sí, el que tiene más votos, sin importar si llega a mayoría o no. Hay otros países donde, si no se llega a mayoría, se vuelven a hacer otras elecciones y tiene que ganar con una mayoría, ya sea en la primera, en la segunda, o si no en la tercera. Ya no importa la mayoría, sino importa. O sea, hay diferentes sistemas. Israel es un sistema parlamentario tipo Inglaterra, tipo Bulgaria. Ojo, que en todos ellos sufren de lo mismo. Hoy en día en Bulgaria no hay primer ministro, porque acaba de caer, porque otra vez el gobierno cayó, ¿sí? En Inglaterra se facilita porque hay 2, 3 partidos, alguno que surge. En Israel hay 30 partidos, 40, 20, o sea, N cantidad de partidos, y cada quien puede formar otro partido, y si jala 10 votos ya la hizo, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, no es que haya sido el que haya ganado porque todo mundo lo quiso, ¿sí? Ahora, su discurso es muy sencillo. Bueno, salieron 1 millón de personas a manifestarse en contra mía. Hay 8 millones de personas que no están en contra mía. Sí, muy similar a otros que tienen otros datos. Ben-Gvir organizó una manifestación con cientos de miles ayer, me parece que fue ayer o antier, donde llamó a los simpatizantes de la reforma. Y ellos salieron a decir que ellos son tan buena gente, ¿sí? Digo, cualquier similitud con otros países, por no mencionar algunos en particular, es muy común. Ben-Gvir del partido sale a hacer una manifestación, y lo que recalcan es que hicieron manifestación y no taparon
que fueron más, ellos fuimos más, según nuestros datos. 2, no tapamos calles, no le molestamos a nadie, no estorbamos a nadie, todo siguió, no pedimos que se detenga el gobierno, cada uno, ¿no? Salen como los buenos de la película. ¿Sí? Y la segunda cosa que sucedió justo con la decisión de Netanyahu de suspender temporalmente el dictamen de las reformas, bueno, son 3 cosas. Se aprobó una ley que prohíbe, que prohíbe en los hospitales durante la Pascua judía entrar con alimentos que no son kosher de Pesach, lo cual también ha levantado gran ámpula porque, bueno, y los árabes, los cristianos, el que no es religioso, es una ley, la ley de Kashrut de Pesach para los hospitales, lo cual te podrían detener. Y la policía les dijo, a ver, señores, mucho gusto, pero yo tengo que cuidar el hospital y ver quién entra y quién no entra. No me voy a poner a revisar la bolsa y ver si su sándwich es kosher de Pesach o no. Pero ahí queda el antecedente de que se aprobó esa ley como algo más religioso y de la tendencia que quiere llevar Ben-Gvir en este gobierno. Y la otra parte importante es que el presidente de Israel, que parece no tener poder, pero sí tiene, o sea, no tiene un poder, no tiene una representación, pero sí tiene el poder de agarrar, sentar a todo mundo y decirles, a ver, señores, se sientan y hablamos y hacemos negociaciones. Entonces han sentado en negociaciones, sin mayor avance durante estos días, a tratar de encontrar cambios, modificaciones para la reforma judicial que se está solicitando en Israel. Que ojo, no todos están en contra de la reforma, hay mucha gente que la apoya, hay muchos que no la apoyan, pero no la apoyan en cuestión de forma, de sentido y de algunos de los principios que se están dando. Por lo que ven con buenos ojos que se puedan llegar a ciertas negociaciones entre eso y ver, ahora sí, va a ser en la negociación, ver quién tiene más influencia, quién, de dónde jalan más cuerda, quién corta, quién va a ser una dura negociación, pero se puede llegar a un consenso que podría evitar lo que en Israel se consideraba que podría estar cerca de una guerra civil. Yo no lo viví, la gente estaba normal, la gente está molesta, pero la gente sigue y la gente es un país político, la gente estaba normal. Nos tocó estar viendo 2, 3 de las manifestaciones y no era que sucediera nada mayor, o sea, típico uno que otro que se enoje y le grita al otro y todo, pero las manifestaciones son en general pacíficas, estorban, molestan, pero no ha habido mayor locura. La gota fue el despido de Gallant, que ya dijo Netanyahu que puede regresar, nadie conoce los términos y si va a regresar o no regresar. Unos dicen que sí, claro, que si le pide perdón a Netanyahu, lo cual no va a suceder. Hay que aclarar, Gallant es del mismo partido que Netanyahu. No fue que fuera de otro partido y lo corrió porque era de otro, no, son del mismo partido y es de los pocos ministros, ojo, no se opuso a la reforma porque también circula ahí, es que se opuso y entonces, no, él simplemente pidió, señores, yo como ministro de Defensa necesito esto. Y mientras todo esto sucede, hay otro punto que ha empezado a sonar mucho en Israel, Daniel, porque implica un cambio estratégico en toda la región y fue algo que se dio entre Arabia Saudita e Irán. ¿Sí? Todo mundo suponía que Arabia Saudita era el próximo en firmar un tratado un tipo de los tratados de acuerdo con Israel. Tan es así que ya había permitido que los aviones de Israel, y que sigue permitido, vuelen sobre Arabia Saudita para llegar a Asia y a muchos lugares, lo que les quita alrededor de 7 horas de vuelo, Daniel, o 6 horas de vuelo para llegar a Asia. O sea, es un acercamiento con China, Japón, impresionante. Y lo permitió Arabia Saudita. Y de repente sale la noticia que Arabia Saudita e Irán son buenos cuates, son grandes amigos, nadie entiende por qué, porque además son de sectas árabes musulmanas diferentes, que ese ha sido el problema normal, que se odian mutuamente y ahora resultó y salió que son los grandes amigos. Lógicamente todo el mundo supone la influencia de China, de Rusia y la poca influencia de Estados Unidos en la región, ¿no? Pues digo, se vuelve, para los que creen que eso no le influye a todo el mundo, están metidos Putin, está metido China, está metido Biden, que sale Biden también a decir que no está de acuerdo con Netanyahu. Lógico, también se están cobrando que Netanyahu siempre dijo que él apoya a los republicanos, ¿no? Entonces, y que es socio de Putin. invitado a Netanyahu y que le pide que paren las reformas
Entonces, todo este merequetengue tiene otra vez al Medio Oriente en el centro de atención de todo esto, ¿no? Ay, qué bonito. Y solo como curiosidad, Daniel, ¿sí? Para una cosa más, se iba a realizar, para que veas cómo hay organismos que tienen poder, ¿sí? Y les vale unidos con sal muchas cosas de política. La FIFA, la famosa FIFA incorruptible, como todos conocemos, muy honestos, muy legales, por no hablar de otras cosas. La famosa FIFA tenía a celebrar en mayo un torneo de fútbol sub-20, o sea, no es el mayor torneo, pero es un mundial de fútbol en Indonesia. Entonces, bueno, ¿a quién le puede importar? Bueno, ya está el mundial. Uno de los países calificados se llama Israel, otro es Irán y otro es Indonesia. Y a Indonesia se le ocurre decirles antes del sorteo que le pide a la FIFA, el sorteo era este viernes, o sea, hoy, o ayer o algo así, le pide a la FIFA que por favor haga lo necesario para que Israel no pueda estar en sus grupos, ya sea con Indonesia o con Irán, que no puedan jugar contra ellos, ¿no? Luego, la FIFA exige que se garantice la seguridad de todas las naciones. Entonces, Indonesia decide que Israel va a jugar en Bali. Y dice, bueno, donde sea que Israel juegue en Bali, no importa en qué grupo quede, juegue en Bali, lo cual tampoco es correcto. Bali dice, a mí no me eches la bronca, es tu rollo, esto, ¿sí? Entonces la FIFA dice, a ver, ¿no quieres Israel? A mí no me importan tus políticas. Hay que recordar algo bien importante. Para la FIFA es tal su poder que en el último mundial, ¿sí? En Qatar, países que no tienen relaciones con Qatar o que tienen enemistad con Qatar y ciudadanos podían entrar al mundial sin ningún tipo, ya sea con visa o con esto, pero sin ninguna limitación. Ese es el poder de la FIFA. O sea, si yo trato de ir, bueno, si yo fuera israelí y quiero ir a Qatar, no puedo en tiempos normales. Durante el mundial podías ir. Eso es de lo que obliga la FIFA. Aquí no hay barreras, no hay política. No sucede como en las Olimpiadas que tú, atleta, no quieres jugar contra el israelí, te descalifico y no pasa nada. Aquí el país le quitaron el mundial, se lo van a llevar a Argentina, parece ser, el mundial sub-20, se lo quitaron a Indonesia y van a castigar a Indonesia con suspenderlo de muchas competiciones internacionales porque no está permitido eso. Eso te habla de un poder que no lo tiene ni la ONU. Digo, con todo el que la FIFA diga les duele más. Lo intentó Indonesia, no pudo, se metió en medios problemas, nunca esperó yo creo que calificar a Israel, se metió en los problemas y acabó quedando sin mundial. Es como un poquito más de todo lo que circula alrededor de la política, del deporte y que tiene que ver con Israel y con todo. Ojo, si en el mundial se tuvieran que enfrentar Israel e Irán, tendrían que jugar como ya tocó en 2 mundiales, curiosamente, que se enfrenten Irán y Estados Unidos o Argentina e Inglaterra. Con todo lo que podría implicar. ¿Sí? Va a resultar que donde de veras se va a hacer la política de verdad va a ser en el fútbol. Qué bueno. Deberían de aprender porque es el único lugar donde se llega, porque ni lo que han sido los Juegos Olímpicos lo han podido evitar, porque ya sabemos que cada vez que les toca enfrentarse un iraní contra un israelí, que ya nos tocó además verlo, Daniel, en las últimas Olimpiadas, que un iraní le tocaba competir en natación, pero el cruce de la natación daba que a lo mejor podría competir en la misma alberca que un israelí. Y el iraní se retiró de la competencia. No vaya a ser que en el siguiente le tocara competir contra el israelí. Ni siquiera le tocaba directo. ¿No? Bueno, vamos a aclarar con la gente que no es que no quieran, puedan estar en la misma alberca con alguien que no sé, con un israelí. Lo que no pueden es arriesgarse a perder ante un israelí. Bueno, eso no lo dicen. Lo que ellos dicen es que competir contra un israelí es como reconocer que existe Israel. Entonces no pueden competir porque todos lo reconocen. Entonces, esa es la cuestión. Pues mira, hablando de lo que estás mencionando, esto que estás mencionando del problema de no reconocerlo, sí reconocerlo, y de Indonesia, se presta así como, casi como anillo al dedo, diría algunos, para el tema de las efemérides de esta semana, Exactamente. porque las efemérides de esta semana están casi fundamentalmente
centradas alrededor de los que no reconocen y no quieren estar cerca de alguien que no sea de su propia convicción. No sé si sabes que hoy es el aniversario de la expulsión de los judíos de España. Exactamente, sí. Bueno, también hoy es el aniversario de la culminación de la Guerra Civil Española, como si hubiera una relación bien directa entre la expulsión y la Guerra Civil Española, y claro que la hay. Hoy es el aniversario de la construcción, de la orden de construcción del centro del campo de exterminio de Auschwitz. Y también es el aniversario de la publicación del primer ejemplar de Superman. Ya mencioné así todo, me voy a regresar tranquilos, no te pongas nervioso. Vámonos de regreso a la primera imagen, Daniel, donde están antes de todos. eso, creo que el más importante es Superman. Curiosamente ya Bueno, platicarás, pero eso es el más importante. Ojalá hubiera ese superhéroe y existiera y lo tuviéramos, ¿verdad? Pero justamente cae en bueno, estas fechas tan interesantes. es que esa es la teoría de todo esto y por eso las presentamos. ¿Recuerdan la semana pasada mencionamos la famosa frase que publicó una organización del señor Simón Pérez en el que decía, olvídate de la memoria, mejor piensa en el futuro? Pues sí, claro, si te olvidas de la memoria no eres nadie y no eres nada más que lo que quieran hacer de ti en el futuro. Y para como están los medios de comunicación hoy y los medios sociales, en el futuro no eres nada más que un pedazo de inteligencia poco artificial. Entonces, acuérdense, si no les funciona la memoria, son ustedes nada más que un usuario de social media en el que ni siquiera tienen inteligencia artificial. Bueno, porque solo tienen inteligencia natural y esa cada vez vale menos. Así es que vamos a recordarles un poco la memoria, porque todo esto de alguna manera desemboca en lo mismo. Si ustedes vieron la primera imagen que teníamos, todo era casi negativo, excepto que hoy es también el aniversario de la primera macabiada que se llevó a cabo en la ciudad de Tel Aviv en el año 1932, año previo a la llegada al poder de Hitler. O sea que todo iba más o menos tranquilo por todos lados. Y además, la macabiada en la ciudad de Tel Aviv era una macabiada no israelí, era una macabiada, ahora sí, literalmente judía, sin ningún sello nacionalista de ninguna índole. En fin, el caso es que si nos vamos hacia el pasado y nos vamos al 27 de marzo, el 27 de marzo de 1639, dos niños judíos fueron bautizados por la fuerza por el Papa Urbano VIII. Y yo no dice, ay, bueno, dos niños judíos, pues sí, eran dos de muchos, pero lo que pasa es que estos dos niños judíos los bautizó y los tenía siempre a su lado. No solo los bautizó, sino que se los llevaban allá al lado. Creo que hoy se llamaría eso abuso infantil. Y ahí los tenían siempre, y era un pleito constante entre el Papa y todos los demás. Decían, oye, déjalos, regrésalos a sus papás. No. Bueno, no los bautices. No. Bueno, déjalos ser libres. No. El mismo día, pero casi 300 años después, Himmler ordena la construcción del primer campo de concentración en Auschwitz y nadie dice que no. Interesante. Ahora, para quienes se la pasan todo el tiempo diciendo que los judíos que eran unos borregos y quién sabe cuántas cosas, quizás haya que recordar a Herschel Feibel Greenspan. Como ustedes se pueden imaginar, nada más por los nombres, Herschel Feibel obviamente era un judío europeo de origen polaco, que hablaba yiddish y que estaba harto de las necedades que estaban diciendo los nacionalsocialistas y se metió al consulado alemán y asesinó a un diplomático como revancha por la noche de los la noche de los cristales. No se confundan con la fecha. En 1921, él nació en 1921. El asesinato del diplomático fue después de la noche de los cristales rotos. ¿Ok? No es que fuera antes, ni mucho menos. Pero en función a eso, Hitler salió y dijo,
no vamos a permitir, no vamos a permitir que los judíos nos digan qué hacemos y qué no hacemos cuando ellos son los enemigos del mundo y vamos a acabar con ellos. No pueden estar en la misma cancha que nosotros. También eso lo dijo en las Olimpiadas de aquel entonces, con la diferencia de que el Comité Olímpico de entonces dijo, bueno, pues si no quieres, pues que no vayan los negros y que no vayan los judíos. No fueron los judíos, pero sí fueron 2 que 3 negros que precisamente de ahí aprendieron los musulmanes, ganaron, hicieron quedar a Hitler en ridículo porque la raza superior, supuestamente, pues la raza superior resultó inferior. Digo, si alguna vez ha jugado usted básquetbol, juegue contra blancos, tiene más chance de ganar. En fin, en la primera macabeada fueron 390 atletas, imagínense. Y de esos 390 atletas vinieron, la mayoría venían de países europeos, Egipto y Siria, Europa también, pero no de Estados Unidos ni de América. Primero estaba más lejos, segundo, pues en aquel entonces era echarse el viajecito en barco hasta allá y a ver a quién llegaba y quién no llegaba, pero en fin, el caso es que esa fue la primera macabeada que sigue avanzando exitosamente, a menos, claro, que los religiosos decidan que la macabeada no es kosher o que no puede haber mujeres compitiendo, que segurísimo lo van a hacer. Ese es parte del pleito en Israel. Al rato van a decir que no pueden salir todas esas, ¿cómo van a decir? Féminas provocadoras en shorts y blusitas, pues ya no pueden salir, que se pongan sus faldas, sus pelucas, y les traerán, ¿tú qué crees, Isaac? ¿Les traerán los religiosos, les traerán burkas a las judías que quieran competir? No Bueno, creo, lo vamos a Daniel. dejar. No ¿No creo. crees? Bueno, Pues yo creo que no sí. estoy tocando la cámara, pero no creo que suceda. Creo que Pero todavía bueno, hay una pero gran vamos a mayoría. ver qué sucede, porque para allá va, ese es el conflicto que hay. No es La solo una realidad es que hay más cuestión. gente religiosa y cada vez hay más gente religiosa por volumen de hijos y todo en Israel. Pues sí, es ¿A matemática qué grado de sencilla. extremismo se llegue, Daniel? Yo supongo que antes de que se llegue a ese grado de extremismo, desafortunadamente habría una guerra civil, Daniel. Y ganarían los no tan religiosos porque son los que van al ejército, porque los extremistas religiosos no van al ejército. No, Entonces, a menos que Dios los ganarían los proteja, esto sería religiosos. bastante curioso. No, porque los no religiosos se salen. Los no religiosos se están yendo a Ucrania, a Polonia, a Alemania, Ucrania, Alemania, Algunos, Estados Daniel, Unidos. algunos, la mayor parte siguen estando ahí, siguen teniendo y sigue siendo una discusión política en Israel que donde avanza una cosa, avanza otra y se van dando. Esa es la función, ojo, regresando, para evitar que sucediera eso, Daniel, esa es la función del Tribunal Supremo, la Corte Suprema, como se le esto, o de los jueces que están en Israel y sobre las que se está discutiendo, Daniel. Sin Ese es embargo, exactamente el control que se quiere quitar, que quieren quitar el nuevo gobierno, porque este tribunal no depende de quién esté en el gobierno. y precisamente lo similar de la situación en Israel con lo que pasa en otros países populistas, es por lo que hacemos esta sección, para recordar lo que pasó y que ustedes vean cómo lo que sucede tiene consecuencias, no es el pasado, muchas veces es la imagen del futuro que nos espera. Vamos a ver, después de la maclaviada nació Rosina Levin. Rosina Levin, ¿quién es Rosina Levin? ¿Nos enseñas, Junet, por favor, quién es Rosina Levin? No nos van a enseñar quién es Rosina Levin, claro que sí nos van a enseñar. Una profesora de piano, pero pues ella su marido no la dejaban tocar el piano y se tuvo que esperar y finalmente regresó y fue un éxito cuando logró deshacerse. Ahora sí que da casi pena decirlo, pero de mis colegas machistas que la tenían aplastada y no la dejaban hacer nada, cuando resultó que era realmente una genia pianofóbica. Bueno, no es cierto, no era pianofóbica porque tocaba muy bien el piano. Debió haber sido fóbica a otras cosas, pero definitivamente no al piano. Pero miren, no hace tanto tiempo, 1880, y no podían ni siquiera tocar el piano en público. Para allá vamos que corremos, el pasado nos alcanza. Y si hablando del pasado que nos alcanza, hablemos de Julius y Ethel Rosenberg. Julius y Ethel Rosenberg fueron acusados de pasar los secretos de la bomba atómica
a los rusos, pero Julius y Ethel Rosenberg no tenían ningún secreto, ni sabía nada de física, ni de cosas por el estilo, y se debatió como locos por qué fue Julius y Ethel Rosenberg a los que condenaron, y les voy a decir por qué. Porque en 1951 y en el 53, que fue cuando los asesinaron, los alemanes nazis, los científicos nazis, ya estaban en los Estados Unidos, libres y felices en Texas. Por si alguna vez quieren saber por qué Texas es Texas, bueno, pues Texas es Texas porque ahí llegó la gran mayoría de científicos nazis y de prisioneros nazis durante la guerra llegaron a Texas. Bueno, el caso es que los Rosenberg eran judíos en un país en el que un judío no podía comprar una casa en San Diego. Un judío no podía vivir en un montón de lugares y no podría pertenecer a un montón de clubs. Como decía uno de los tres chiflados, yo no quiero pertenecer a ningún club donde me permitan a mí ser un miembro, diciendo claramente, yo quiero pertenecer a uno de esos donde somos, donde se nos prohíbe la entrada. Y lo que es importante recordar otra vez es que era buscar simplemente chivos expiatorios y matarlos rápidamente, como si fueran migrantes encerrados en algún lado, para distraer la atención de lo que realmente estaba sucediendo. Y lo que estaba sucediendo fue que científicos judíos y, bueno, y no judíos de los Estados Unidos decidieron que dejarle la bomba atómica al gobierno nada más de los Estados Unidos era garantizar su uso para destruir otros países. Parece que nos autoconocíamos y sabíamos que el que uno solo lo tuviera iba a ser desastroso para el planeta, porque no iba a haber manera de defenderse contra un gobierno así. En cambio, al tener dos países que tuvieran la bomba atómica, por lo menos iba a poderse frenar iba a poderse frenar esa posibilidad de que un país dominara el resto del planeta. Y así sucedió, gracias a que las dos tenían la bomba atómica, se paró. También hay que subrayar, ya me están corrigiendo acá, ella, estábamos hablando, ¿se acuerdan? Estábamos hablando de la pianista, no fue el marido el que le prohibió tocar el piano, sino que ella decidió no tocar el piano para no opacar a su marido. O sea, lo que debería ser, atrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Y si la gran mujer es mayor que el gran hombre, pues mejor quédate atrás para no echarnos. Pero el hecho es que la mentalidad del momento permitía, promovía, valuaba, aplicaba que esto sucediera. En fin, Julius y Ethel Rosenberg, ahí no hubo ninguna discriminación más que la discriminación por ser judíos, e inmediatamente después de esto McCarthy lanzó una persecución, según él, contra los comunistas, en la que realmente todos a los que perseguía eran judíos intelectuales. Y eso nos va a llevar al rato, vamos a ver también la República Española, pero ahorita llegamos a eso. Vamos a pasar de aquí a algo menos negativo, que es Maimónides. No sé si alguno de ustedes conozca a Maimónides, pero Maimónides fue uno de los judíos sefaradís, hoy sería sefaradí, entonces no era sefaradí, era judío, punto, no era sefaradí. Estaba en España, cuando España todavía no era sefarad, sino cuando España era el centro, no sé, el crisol de las tres culturas, cuando todos podían trabajar juntos y todos aprendían uno del otro. Obviamente el idioma de Maimónides, igual que el de la mayor parte de los intelectuales judíos de la época, que no es que de todos, era el árabe, porque ese era el inglés de esa época y el que todo mundo hablaba. Y si nunca ha leído a Maimónides, léalo. Tiene libritos chiquititos, pero hay que leerlos con mucha paciencia para entender bien lo que dice el chiquito, pero picoso, diría el otro. Si no me equivoco, él escribió la guía. Ay, se me fue el nombre del buen Maimónides. Ahorita me acuerdo, la guía, cómo se tradujo al español el libro de Maimónides. Les prometo que ahorita me voy a acordar. Seguimos con la siguiente fecha, mientras me acuerdo cómo se llama en español el libro de Maimónides. Les decía yo que
no importaba lo que sucediera en España unos años antes, unos años después, se estaba dando la expulsión de los judíos de España, un poco porque es muy chistoso para quienes nunca lo han pensado en esta manera, piénsenlo de esta manera. Gracias a la expulsión de los judíos de España, se creó el imperio holandés y se robusteció el imperio británico y el francés, porque para allá fueron a dar la mayor parte de los judíos españoles, que eran cultos, preparados, y que además llegaban motivados a querer hacer cosas. Gracias a la expulsión, o por culpa de la expulsión, España se volvió un país unifacético, en lo cual desembocó directamente en la guerra civil, porque cuando los españoles trataron de que volviera a entrar a España la intelectualidad, la educación, el conocimiento, la ciencia, la cultura, la Iglesia reaccionó exactamente igual que en el 42, que en el 1400, 500 años después, y nada había cambiado. Y se le fue encima a las Cortes de Cádiz, creando posteriormente la Guerra Civil, que en esta misma semana de la expulsión de los judíos de España terminó y le dio la victoria a Franco, lo cual garantizó que España se convirtiera en el mayor centro de productor de meseros de la Unión Europea. Nadie producía más meseros y más empleados de hoteles y moteles en Europa que España, porque su gente no estaba preparada para hacer absolutamente nada más, pero eso sí, eran creyentes y estaban del lado del Señor. ¿Qué otro tenemos? Janet, acá está el otro. ¿Por qué? ¿Por qué McCarthy quería irse contra los judíos? ¿Por qué quería irse contra Rosenberg? ¿Por qué? Porque el judaísmo, sobre todo el judaísmo europeo, obviamente, y el judaísmo europeo oriental en particular, era un judaísmo de lucha social, un judaísmo que buscaba la igualdad, porque de acuerdo a los judíos de Europa Oriental, solo en un mundo de iguales, los judíos podían ser iguales. Mientras un solo grupo estuviera discriminado, siempre iba a haber otro grupo que discriminara a los judíos. Y entonces, con esas ideas, emigraron a Argentina, emigraron a Estados Unidos, emigraron a México, crearon sindicatos en todos esos países, crearon organizaciones de luchas de derechos humanos. Y bueno, en Estados Unidos, Saúl Alinsky fue ni más ni menos el defensor de los migrantes, el defensor número uno de César Chávez y de los migrantes. Yo me pregunto qué hubiera dicho Saúl Alinsky de lo que pasó esta semana, para que otra vez veamos cómo cambia o no cambian las cosas. Son 1927, son casi 100 años, 96 años de diferencia. Y uno habría que preguntarle a los trabajadores del campo mexicanos de aquel entonces y a los que están encerrados ¿en qué? En hoteles con rejas en la frontera mexicana, si algo ha cambiado en estos 100 años. ¿Qué más? ¿Por qué surgió? No, regresame a Superman, por favor, esto es muy importante, porque Superman no es un accidente. Superman, y igual que el Hulk, el verde, igual que casi todos estos héroes de cómics, surgieron de la mente y de la mano de artistas judíos que realmente lo que estaban buscando era un contrato, una persona, ¿se acuerdan del Golem de Praga? Estaban buscando algo, de alguna manera, un Golem de Praga que saliera a defender a los judíos. 1938, acuérdense, persecuciones en Alemania, ya persecuciones también en la zona conquistada de Austria y Checoslovaquia, prohibición de vivir en múltiples ciudades y regiones de los Estados Unidos, persecuciones en Argentina, ser judío, persecuciones en el cercano oriente, el mufti de Jerusalén. Ser judío no era bueno, no era cómodo en 1938, ni siquiera era buen visto. Es más, yo creo que el 90% de la gente que hoy tiene amigos judíos en aquel entonces, ni siquiera los hubiera saludado en la calle, un poco por miedo, un poco por desconfianza y un poco por ignorancia, pero no hubiera sucedido. Y ya entonces se recurría pues
a la fantasía. Los que no hayan leído el Dr. Seuss también viene de la misma camada de artistas buscando la salvación de alguien. Bueno, Bambi, por si quieren ver lo mismo, Bambi es lo mismo, donde el pueblo judío está representado en Bambi, tratando de rescatar y de sobrevivir al infierno que está matando a su cultura y a su madre en Europa. Ahora sí, vean cómo va afectando todo esto. Y luego, después de la creación, viene España. Y quienes crean que en España Franco fue grandioso, nada más acuérdense que finalmente dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Y quién era Franco? Pues era el socio de Hitler. ¿Y qué hizo Franco? Pues puso a Hitler a que probara sus armas en España, como hoy están haciendo otras personas en Ucrania. Prueba acá tus armas, a ver qué tal funcionan por si las necesitamos después. Y la dictadura franquista, ¿qué llevó? A lo mismo que va a llevar la de Cuba, a nada. A lo mismo que va a llevar la de Venezuela, a nada. Que por cierto hay que recordar, para que vean cómo todo esto, una cosa es como pelotas de billar. ¿Quiénes eran los que murieron? Buena parte de los que murieron en la frontera en Juárez, venezolanos, que cruzaron a pie selvas, junglas, de todo para llegar ahí, para que los mataran en una cárcel mexicana. ¿Y los matara quién? Un cónsul nicaragüense. Vean nada más cómo caen las cosas por su base. Por eso es importante entender por qué no tiene que haber más francos y más gobiernos de esta índole, porque en eso terminan los gobiernos populistas. Entran supuestamente defendiendo al pueblo y es al que terminan haciendo pedazos en hambre y miseria e ignorancia. ¿Qué más? ¿Qué más? Denme más. Serge Gainsbourg. Bueno, no tiene nada que ver con todo lo que estamos hablando. Bueno, sí tiene que ver, claro que sí, porque ellos escaparon, la familia de Gainsbourg tuvo que escapar de Rusia otra vez, era judío y poco estaban muy de moda en Rusia los judíos y se tuvo que ir a otro país y en el otro país brilló por su éxito. Es importante y pues, a lo mejor algunos no estarán muy de acuerdo conmigo, pero hay un montón de israelíes que están emigrando a otros países donde están brillando por su creatividad o su capacidad. Algunos no tanto por eso, pero algunos sí, por su creatividad y su drive y su afán de ser mejores, porque están teniendo que salir del país en el que estaban para poder ser un país donde puedan brillar. Lo cual quiere decir que a lo mejor si se abrieran las fronteras, si se aplicaran, piense usted, y eso es así como un broche que no fue solicitado, pero piense usted, si estamos recibiendo a todos estos migrantes de América Latina, de Centro y Sudamérica, y se les dieran en México las condiciones, finalmente México de alguna manera ha mandado 20 millones a Estados Unidos, lo cual de una manera u otra pues deja 20 millones de puntitos disponibles entre la población del país, y estos son 30, 50, 100,000 si quieren, y los dejáramos que trabajaran en México, a lo mejor tendríamos entre nuestras filas a gente de lo más creativa que se ha dado para beneficio del país. Eso pasó hablando de Franco. Casualmente, el mal de España fue el bien de México, porque gracias a que Franco estaba en el poder y ganó la guerra, los refugiados revolucionarios, los rojos de España, pudieron llegar a México a generar escuelas, trabajos, empresas, ideas, progreso. Muy bien, ¿qué más? Ya nada más. ¿Este era el Terminamos. último? Se nos Sí. acabó con Gainsbourg. No, ¿cómo? Todavía ni siquiera es 2 de abril. ¿Cómo? Qué horror, hay que inventar uno nuevo. Vamos a inventar uno nuevo. Y vamos a inventar como nuevo el hecho de que en Estados Unidos las organizaciones judías de los Estados Unidos, para retomar un poco el tema del que hablaba Isaac también, están dramáticamente divididas, porque las que recuerdan la historia están colgadas casi de un hilo en función a lo que está pasando en Israel. No crean que es algo muy sencillo lo que está pasando ahí. Netanyahu tiene que defender su posición, porque el día que no la defienda irá a la cárcel. Miren, al mismo tiempo que Trump, vean las efemérides, los dos tienen el mismo problema.
El acuerdo de posponer la revisión de las leyes, ¿saben por qué se dio? Porque la va a retomar en verano, cuando hay vacaciones. Y ahora díganme, ¿quién puede salir de vacaciones para salirse del país? El señor que tiene 10 hijos, que es ortodoxo y que tiene que estar ahí todo el tiempo trabajando para mantener o por lo menos de alguna manera conseguir el presupuesto nacional para poner a su hijo en una, ¿cómo le llamarían? Una yeshiva del bienestar. O el señor que no tuvo hijos o que tuvo uno o dos. Y si esos se salen del país para irse de vacaciones, es cuando van a aprovechar para pasar todas esas leyes. Me acuerdo cuando en México, antes de Semana Santa, toda la gente se ponía muy nerviosa, porque los gobiernos siempre usaban la Semana Santa para imponer cambios de evaluaciones y todo tipo de eventos poco deseables. Y pues como uno estaba en la playa en Acapulco y no había celulares, pues uno oía lo que estaba pasando, pero realmente no había mucha motivación para hacer nada, ni tampoco mucha posibilidad de hacer nada. Yo conozco gentes más en Polémica y Café, el programa lo tenemos precisamente en memoria de Sammy Rubinstein, porque él, entre otras cosas, nos enseñó que antes de Semana Santa siempre tienes que ir al banco y vaciar tus cuentas. Hoy no es necesario, hoy los bancos están fuertes y bien parados y no va a haber una devaluación este año. Entonces ellos lo que hacían era, hay que limpiar todo porque seguramente va a venir alguien a cambiar el balance del poder. Y eso es lo que había. Así que sigamos recordando el pasado porque los que recuerdan el pasado pueden cambiar el futuro. Los que no lo recuerdan, los que no lo entienden, no son nada más fechas. Los que no lo entienden lo van a volver a vivir, pero peor. Peor porque ahora con toda esta nueva tecnología que hay, es todavía peor. Esto mismo de los Rosenberg es exactamente el pleito que están dando ahorita los Biden con los chinos. Ay, nos quieren usar TikTok para espiarnos, para apoderarse de nuestra juventud. No, no, de la juventud ya se apoderó Facebook. Y si hay una enorme epidemia de drogadicción en Estados Unidos, es en buena medida gracias a Facebook, a Instagram y a todos estos medios de comunicación que solo rascan el fondo más negativo del barril para destruir a sus usuarios. Si usted tiene hijos y puede hacerlo, evítelos, que no estén en medios sociales, que no suban fotos suyas. Todo eso va a ser usada en el futuro muy próximo en contra de ellos. Así que vamos a terminar hoy diciendo, pónganse abusados, aprendan del pasado para que no se repita en el futuro y si se repite, que no les toque a ustedes por lo menos. Si no pueden evitar la repetición, por lo menos evitar que les afecte directamente. Estén muy atentos a lo que pasa en Israel, porque en Israel se está de alguna manera, primero se está imitando, es que es increíble la tremenda similitud entre lo que pasa en Israel y lo que pasa en otros países latinoamericanos. Pero también se está dando ahí el guión de lo que va a pasar en esos países latinoamericanos. Es una competencia a ver quién lo hace primero y quién llega después. Además, yo creo que con la consagración de Trump la próxima semana, porque siempre hay un idiota. Y el idiota no es Trump, el idiota es el fiscal de Nueva York, que viene a echar a perder la historia. Lo va a consagrar. Trump va a ser la víctima absoluta y total de una persecución demócrata en contra de la libertad, en contra de los blancos, en contra de Estados Unidos, en contra de lo que usted quiera. Porque además de que los cargos son estúpidos, ay, este voy a poner este manejo de dinero, ay, qué horror, ay. Además de que son estúpidos, no merecen la presencia que se está dando. Pero si usted quiere saber hasta qué grado eso está afectando, seguramente ese fiscal no conoce la historia. Si conociera la historia, hubiera sabido que si los romanos no se hubieran presentado en la cena de Pesaj, ahí en Jerusalén, con Jesús y sus amigos, a lo mejor no habría cristianismo, pero se presentaron y los arrestaron. Y después todo lo demás fue historia. Si no hubieran arrestado a Hitler, no lo hubieran metido a la cárcel, no hubiera habido nazismo. Aquí no creo que a Trump lo puedan meter a la cárcel ahorita, pero el simple hecho de tratarlo le está abriendo por completo
el campo político al señor Trump para que regrese. Es más, las acciones de su compañía, porque ustedes deben de saber que Trump tiene su propia compañía de medios sociales, como lo sacaron de Twitter y lo sacaron de YouTube, él puso su propia compañía y casi nadie usa y que pues, no era gran cosa y las acciones bajaron 80% del valor inicial, pero ya están subiendo otra vez porque la gente parte de la base, la gente que sigue el dinero. Y en la sociedad de hoy usted sigue el dinero y va a saber a dónde va la historia. Entonces la gente que sigue el dinero dijo, si van a, no es el término correcto, pero crucificar a Trump, si lo van a hacer héroe persiguiéndolo, obviamente los seguidores de Trump se van a reforzar, van a dar más dinero del que ya han dado, van a tener nueva energía para salir a defender no solo a Trump, sino a todo lo que ellos ven en Trump que los representa a ellos. Entonces se están saliendo a defender a sí mismos y con eso están revitalizando el área extrema del Partido Republicano, al mismo tiempo que se revitaliza el área extrema del partido de Beirut, al mismo tiempo que se revitaliza el área extrema del partido de Irán. Vean qué curioso todo, ¿no? Todo ha tomado de la mano. Así que bueno, usted no se preocupe, usted póngase abusado, prepárese, 4 años más de Trump, a menos que algo suceda extraño en el camino, 4 años más de Netanyahu, para que pase a la historia total, y vaya contratando científicos israelíes que le caigan bien porque van a buscar a dónde quieres ir a trabajar. No sé si tú quieras agregar, si alguien quiere agregar algo, tú, Isaac, o alguien quiere agregar algo con respecto a todas estas fechas, que esta semana realmente sí fueron casi una advertencia dramática de lo que puede venir si no hacemos algo rápido para evitarlo. Daniel, como Nada, siempre, Isaac. mandé. Nada más rápidamente, como siempre la historia se regresa, se repite, y si no sabes de la historia, tiendes a repetirla, que es la frase mágica que muchos usan, con sus variables, porque no siempre es lo mismo, y esperemos que muchas de estas cosas se puedan evitar, aunque muchas de ellas queremos que se han evitado y siguen dándose día a día, ¿no? Pero bueno, Es como dijo para todos, Einstein. Daniel, falta una cosa importante, desearles a todos feliz Pesaj. Les invitamos a ver una entrevista que hicimos con el rabino Tobal hablando sobre esta festividad, pero no sobre lo que es la fiesta y todo eso. Hay mucho material también en Diario Judío, pero hicimos una entrevista donde hablamos de lo que se ha vuelto Pesaj, donde justamente es una fiesta de la libertad y en vez de hablar de libertad, estamos más preocupados de cómo limpiamos, de si le quitamos la última migaja de pan a la esquina superior izquierda del cuarto de baño de no sé dónde de la casa, o si el producto que vamos a comer tiene 17 supervisiones y por lo tanto en vez de valer 10 pesos vale 2,000 o vale 300 y entonces caemos en un consumismo loco. Y de todo esto nos platicó el rabino Tobal qué sí, qué no, qué es locura, qué es lo que debemos de mantener, qué es lo que debemos de cuidar para esta festividad. Entonces está muy interesante porque está muy polémica, que si la Agadá, el libro que se lee durante porque si hay que leerlo todo, resumirlo, si en español, en inglés o en hebreo, si hay que llevar todo el pie de la letra, o todas esas dudas que son más de concepto de cómo hacerlo, de qué no hacerlo, de lo que hemos caído, más que hablar de la festividad y que si los judíos lograron salir gracias a los F-16 que traían los israelíes, al barco, a los submarinos y a toda la demás tecnología que utilizaban y que ya tenían el Waze y el Movit para saber por dónde salir y que los egipcios no y que por eso se ahogaron, ¿sí? Gracias a la tecnología que usaban en su celular los judíos que salieron de Egipto. Entonces, más que hablar de eso, hablamos de conceptos de fondo en cómo se festeja la fiesta. Entonces vamos a subrayar qué es la fiesta. La fiesta de Pesaj es una fiesta de libertad. Es una fiesta en la que un grupo de gente que además era mayoritariamente no judío hizo un levantamiento contra el gobierno egipcio, se juntaron porque no les quedó de otra, se salieron, se fueron corriendo al desierto, no los alcanzaron los egipcios y de alguna manera buena parte de ellos creó una nación y otra parte de ellos creó otras cosas, pero todos lucharon por su libertad. Y si ustedes hoy se sientan y piensan qué está afectando
dando su libertad durante el Seder de Pesach y deciden hacer algo al respecto, habremos logrado que la memoria, fíjense qué chistoso, Shimon Peres pide que no uses la memoria, o sea, prácticamente hay que eliminar todas las fiestas judías que solo se basan en memoria. Es muy chistoso, los judíos siempre tenemos eso. ¿Por qué será? Siempre hablamos de memoria. Yo creo que por eso existe el antisemitismo, porque al recordar nos volvemos un peligro, mientras que los que no recuerdan no afectan a nadie. Y los dejo con ese pensamiento, ¿qué les parece? Y tengan ustedes sus seiders de paisaje. Hay muchos, cada vez hay más, porque siempre hay uno, el primero, luego está el segundo, que obviamente pues, es el que sigue al primero. Luego hay un tercer Seider que es para los que no participaron en el primero y en el segundo, y que es para organizaciones sociales de ayuda, etcétera, que hacen el tercer Seider. Y bueno, y existe ahora el cuarto, que es el Seider artístico, para quienes no participaron de los otros tres, y con el cuarto pueden dar donativos y hacer una serie de cosas. Disfruten, yo disfruto profundamente del menú de Pesach, por eso no soy normal. Me fascina el gefilte fish y más a la mexicana. Si nunca lo ha probado, hágalo. Hágase una salsa tatemada, una salsa verde y ponga el gefilte fish en eso y pruébelo y va a ver qué buenísimo, ¿sabe? Y muy sano además, muy sano. Cero colesterol, cero grasas para que hablemos en términos que me comprendan mejor y muy sabroso. Así que disfrútenlo con matze, que es buenísimo. Y más, si no quieren, prueben mejor la matze con poca sal y huevo. Y usen Manischewitz. No compren matze y Yehuda, compren Manischewitz, porque la Yehuda está siendo financiada por la extrema derecha israelí. Suena política, pero es que eso es para tronar la fábrica de Manischewitz, para que todos tengan que ir a comprar a fuerzas la matze. En las únicas fábricas que quedarían ya hicieron quebrar dos Strides y otra más, dos fábricas de matze en los Estados Unidos, y van a crear no permitan que se cree el monopolio de la matze, porque eso sí sería lo último. No debemos. Luchen contra el monopolio de la matze. Matze, coman mucho, que sea Manischewitz. Tomen vinos Manischewitz y luego tómense un buen vino. Lo que por ahí dicen. Que por cierto, ¿saben de dónde viene el mejor vino kosher de este año? Para que vean cómo sí da la vuelta el mundo. Viene de España. El mejor vino kosher del mundo hoy es español, y no solo español, catalán, donde empezó realmente la Inquisición, porque no fue con los reyes católicos, fue con los catalanes donde empezó todo esto y con los padres dominicos. Así que miren, la historia sí da vueltas y después de 500 años tenemos el mejor vino Malbec para Pesach Kosher, que viene de España y de Cataluña. ¿Qué les parece? Y con eso nos despedimos. Les dejo el buen sabor de un buen vino, de un buen Seider. Pásenla muy bien y no dejen de acompañarnos la próxima semana a esta misma hora, en este mismo espacio y en todos los espacios en los que estamos, que es un montón. Vamos a empezar a publicar todos los espacios en los que estamos, porque estamos en todos lados. Son casi 100,000 personas que nos acompañan todas las semanas en los distintos espacios, y muchas gracias a Isaac. Así que públicamente démosles las gracias a Isaac por haber logrado que tanta gente nos acompañe, nos oiga, nos vea, y vamos a tratar de multiplicar ese número por 10, porque nos cae muy bien eso. Entonces, muchas gracias y acá los esperamos la próxima semana. A quienes lo escuchan, Polémica y Café, quienes nos siguen en Polémica y Café y en Leyes Perras, no va a haber, porque es el día del Seider de Pesach y es Semana Santa, y vamos a estar observando qué es lo que sucede en México antes de seguirnos con esos dos temas. Pero sí les puedo decir que les tenemos grandes temas en ambas cosas, en Polémica y Café y en Leyes Perras, para la siguiente semana. Así es que manténganse, suscríbase a nuestros medios sociales, suscríbase a nuestros boletines y manténganse informados de todo. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Janet, por el apoyo. Gracias, Isaac, por traer tantas y tan buenos comentarios. Y recuerde todo de lo que hablamos hoy y la guía de los perplejos. Ese era el libro. La guía de los perplejos, un libro chiquito que además puede conseguir en la librería Gandhi, en todos lados donde haya una librería Gandhi, y si no en Amazon, la guía de los perplejos. No se confundan, ¿eh? Y bueno, ya saben que todo eso aparece en la memoria de los programas,
para que sepan a dónde ir, a dónde escucharlos y a dónde participar. Y si leen la guía de los perplejos y nos quieren mandar comentarios, se los agradeceremos muchísimo porque nunca está de más. Me gustaría oír qué es lo que dice alguien que no conoce a Maimónides, de lo que escribió Maimónides hace siglos, para que vean cómo habrá cambiado la tecnología, pero nuestros cerebros siguen en la misma. Gracias. Hasta luego y hasta la próxima semana. Gracias, Isaac. Gracias.